Hola, vamos a explicar lo que es algoritmos. Entonces tenemos que un algoritmo va a ser un programa de forma básica en el cual vamos a poder realizar una serie de funciones o líneas para un fin en común. En este caso vamos a hacer un algoritmo para la suma de dos números. ¿Okay? Todo algoritmo tiene que tener un principio o un inicio, que sería acá que estoy señalando, y un fin del mismo, para indicar al programa o a la computadora que inicia y luego finaliza ahí. ¿Qué es lo que sucede adentro? Lo que yo voy a necesitar para ejecutar el algoritmo de suma de dos números. Para realizar eso, yo necesito declarar variables. ¿Qué es una variable? La variable tiene la función de almacenar datos. ¿Qué tipo de datos? Ya sea números o letras. En este programita de PCInt, para declarar variables tengo que poner definir y pongo el nombre de las variables. En este caso voy a poner número 1, número 2 y resultado. Tengo que decirle el tipo de variables. Cuando me refiero a tipos, es el tipo de variable que va a tener o que va a almacenar valores. En este caso, ¿qué valores va a almacenar? Número 1, número 2 y resultado. Van a ser números. Entonces tengo que decirle como entero. Ok. Muy importante que al final de cada línea de código, entiéndase que cada línea de código sería lo que estoy acá enmarcando. Eso es una línea de código. Dependiendo del lenguaje que vaya a trabajar, ya sea .NET, Java, Python, etcétera, yo tengo que poner al final de cada línea de código un punto y coma. Pero hay algunos lenguajes que no es necesario poner punto y coma. Con solo que le dé enter, ya el lenguaje interpreta que es el fin de la línea de código. Pero hay otros lenguajes que sí es obligatorio poner el punto y coma para indicarle al programa que ahí finaliza esa línea de código y pasaría a la siguiente. Muy bien. Ahora, yo necesito almacenarle valores a número 1 y número 2 para poder realizar la suma. Entonces, ¿cómo realizo el almacenamiento de valores? Pongo número 1, símbolo de menor, raya, y pongo el valor en número. Entonces voy a ponerle 4 y punto y coma. Ya con eso estoy diciéndole que el número 1 va a tener almacenado un 4. Igual voy a hacer con el número 2. Le digo que va a tener almacenado un 2, por ejemplo. Punto y coma. Entonces repito, número 1 va a tener almacenado un 4. Número 2 va a tener almacenado un 2. Muy bien, entonces ya tengo dos números almacenados en las variables correspondientes. Ahora sí, necesito decirle que a la variable resultado tengo que almacenarle, ¿qué tengo que almacenarle? Número 1 más número 2 punto y coma. Digo resultado, la variable resultado, le almaceno ¿qué? La suma de número 1 más número 2. Ok, muy bien. Ahora sí, ya con eso tengo la operación del algoritmo, pero yo necesito visualizar ese resultado. ¿Cómo lo hago? Tengo que imprimir por pantalla. En este caso, yo tengo que decirle al programa escribir, pongo entre comillas, las comillas me van a permitir a mí almacenar o digitar texto para poder imprimirlo por pantalla. Entonces, entre las comillas pongo el valor de la suma
es un espacio, después de la comilla, de acá, pongo coma y pongo la variable resultado, punto y coma. Muy bien. Entonces, ¿cómo visualizo eso? Dice que número 1 tiene un 4 y número 2 tiene un 2. Entonces significa que acá tiene que ser 4 más 2. Significaría que el resultado va a tener que ser 6. Ahora sí, vamos a probar si es cierto. El programa tiene una función que se llama ejecutar, que está acá, me está señalando. Si yo lo doy ahí, él me va a levantar una ventanita donde me va a imprimir o me va a visualizar el programa. Entonces, lo que me imprime es el texto que está aquí abajito. El valor de la suma es 6. ¿Por qué 6? Veamos acá. Porque dice que el resultado, que es una variable que tiene almacenado que la suma de número 1 más número 2, y número 1 dice que tiene un 4 y número 2 tiene un 2. Entonces 4 más 2, 6. Y imprimo por pantalla el valor de la suma es resultado. Con eso estaríamos viendo la primer algoritmo. Ya pasaríamos al siguiente. Ok, perfecto. Entonces ya hicimos el primer algoritmo donde el programa me sumaba dos números. Ahora sí, vamos a hacer el mismo algoritmo, pero solicitándole al usuario el valor de los dos números. Sería de la siguiente manera. Entonces ponemos el algoritmo suma dos números solicitados. Ok, muy bien. Ahora sí, dice que vamos a declarar las variables. Entonces decimos definir valor 1, valor 2 y resultado como entero. Perfecto. Para yo poder decirle al usuario o poder solicitar los datos al usuario, primero tengo que imprimir por pantalla solicitando esa información. ¿Cómo hago eso? Digo escribir, pongo entre comillas. ¿Qué pongo entre comillas? Digite el primer valor. Muy importante al final, punto y coma. Ahora sí, el usuario va a digitar el primer valor. ¿Cómo puedo captar ese valor? De la siguiente manera. Digo leer y una vez almaceno ese valor. ¿En dónde? En la variable valor 1. Entonces, solicito al usuario por pantalla que digite el primer valor. Una vez que lo digita, el programa va a leerlo y lo va a almacenar de una vez en la variable valor 1. Muy bien. Ahora sí, yo tengo que solicitarle al usuario el valor 2. ¿Cómo lo hago? De la misma manera que lo hice anteriormente. Le digo escribir, entre comillas, digite el segundo valor, punto y coma, y le digo leer valor 2, punto y coma. Ahora sí, entonces ya tengo los dos valores que el usuario me va a digitar. Ahora bien, yo necesito hacer la operación. Es el mismo procedimiento que hicimos con la operación anterior. Entonces, le digo, la variable resultado va a tener almacenado ¿qué? La suma de valor 1 más valor 2. Entonces, resultado va a tener almacenado ¿qué? La suma de valor 1 más valor 2. Muy bien. Ahora sí, yo tengo que decir al usuario
que la suma de los dos valores que digitó va a ser tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribir entre comillas y pongo la suma de, hago un espacio, coma, para que el usuario pueda ver los valores que digitó. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente: pongo eso entre comillas, la suma de, espacio, cierro comillas, coma, valor 1, coma, abro comillas, entre las comillas pongo y un espacio, otra coma, y vuelvo a poner valor 2, coma, abro comillas, pongo es, cierro comillas. Acá tengo que poner espacios. ¿Por qué pongo espacios en estas opciones de acá? Porque a la hora de imprimir, si yo muestro por pantalla todo eso, todo me va a salir pegado. Por eso yo estoy dejando los espacios de acá. Ahora vamos a verlo en el resultado. Entonces dice que tengo la suma de el primer valor y el segundo valor es, pongo coma y pongo resultado, punto y coma. Ya con eso cerraríamos el programa. Ahora sí, ¿qué nos queda? Darle acá donde dice ejecutar. Ahora sí, le damos a ejecutar. Un poquito más grande acá. Ok, veamos acá. Estamos acá en esa línea de código. Dice digite el primer valor. Estamos acá. Ahora sí, si ustedes ven acá, el puntero está parpadeando. Eso significa que está en esta línea de código, donde va a hacer o va a leer el valor que voy a digitar. En este caso voy a decirle que 5. Le doy enter. Ahora sí, valor 1 almacenó un 5. Paso a la siguiente línea. Dice que digite el segundo valor. Entonces me imprimió acá. Y ahora sí, dice que está en la línea 9, que sería leer valor 2. Y yo voy a digitar el valor 2. Que voy a decirle que, por ejemplo, sea 8. Ok. Y le doy enter. ¿Qué pasa si yo le doy enter? Inmediatamente me pasa a la línea 11 y empieza a hacer la suma. ¿Cuál es la suma? ¿Qué tiene valor 1? Va a tener un 5. ¿Qué va a tener valor 2? Va a tener un 8. Entonces se hace la suma de eso y el resultado va a almacenar el valor de la suma. Doy enter y dice que me pasa a la siguiente línea, que dice escribir. La suma de 5 y 8 es 13. Ok. Y como ya es la última línea, entonces tenemos que el resultado va a ser esta. La última línea sería esa. Entonces finalizamos ahí. Ahora sí, vamos a ir aumentando los algoritmos. Vamos a realizar otro más. Ok, vamos a realizar el último algoritmo, que va a ser calcular área triángulo. Para el área del triángulo dice que la fórmula es base por altura dividido entre 2. Entonces yo tengo que definir 3 variables. Okay, de esas 3 variables dice que yo tengo que decir una que es base, otra que se llama altura y una que se llama resultado como entero. Muy bien. ¿Por qué no pongo el 2? Porque el 2 es un número ya definido. Entonces ahora más adelante vamos a ver cómo funciona ese 2 ahí entre la fórmula. Ahora sí, debemos solicitar al usuario que escriba o digite el valor. ¿Cuál valor? La base y la altura. Entonces decimos digite la base del triángulo. Ponemos al final punto y coma. Le decimos leer base. Muy bien.
igual escribir entre comillas, digite la altura del triángulo y le decimos leer altura. Ok, entonces ya con eso estamos diciéndole al usuario que digite tanto la base y la altura y que el programa almacena los valores tanto de base y altura en sus respectivas variables. Ahora sí, dice que la operación o la fórmula es, le decimos que el resultado va a tener almacenado que ponemos entre paréntesis base por altura dividido entre 2, punto y coma. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque en programación hay un orden de operaciones. Entonces primero se tiene que resolver esta de acá, base por altura, por eso le estoy dando el orden a través de las paréntesis y luego lo divido entre 2. Entonces el resultado de esto va a ser almacenado en el resultado. ¿Qué nos quedaría acá? Decirle al usuario el área del triángulo es dos puntos, un espacio, cierro comillas, coma y pongo resultado, punto y coma. Ahora sí, probamos eso. Le vamos a ejecutar por acá. Estamos en esta línea, en la línea 5. Digite la base del triángulo, le vamos a poner 10. Doy enter, digite la altura del triángulo, por ejemplo voy a poner 15 y dice que el área del triángulo es 75. Y con eso estaríamos finalizando lo que son algoritmos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben por dónde ponerse en contacto conmigo. Un gusto, muchas gracias.